Pues ok, muchachos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar clase. La clase anterior nos quedamos en la teoría de estructuras condicionales. Ya vimos algoritmo diagrama de flujo de una estructura condicional, el famoso if. Vimos tres posibles estructuras condicionales, la de alternativa única, que era un simple if, la de alternativa doble, que era un if else, perdón, donde contempla la parte negativa de la condición, y después vimos también condicionales anidados. Empezamos ejercicios con un ejemplo de la suma de dos dígitos, suma o resta de dos dígitos enteros. Vimos ya el algoritmo y el diagrama de flujo y nos quedamos en la codificación. Entonces, están aquí las diapositivas, me voy a ir rapidito, es lo mismo que vimos la clase pasada. A partir de un problema, resolver con su algoritmo, realizar el diagrama de flujo y luego la codificación. El problema, para recordarlo en forma rápida, era resolver la suma o la resta de dos dígitos enteros por medio de un programa de computadora. Hacer un programa que contemplara la solución de la suma y también de la resta, donde el usuario iba a elegir qué quería realizar, si la suma o la resta, y ahí es donde entra la estructura condicional. De ese problema hicimos el algoritmo que tenemos aquí en pantalla, en donde pues le pedimos al usuario que tomara una decisión. Le estamos dando la opción de que elija suma o resta y él debe de elegir alguna de las dos. Aunque bueno, lo estamos haciendo también a prueba de usuarios, donde contemplamos la posibilidad de que no elija ni suma ni resta y teclee cualquier otra cosa que él quiera en son de ver qué hace el programa, ¿no? Entonces, el usuario teclea algo y nosotros ya lo discriminamos por medio de un condicional. Si fue suma lo que eligió, realizamos el programa de la suma, desplegamos resultado y se termina. Si no fue suma y eligió una resta, realizamos el programa de la resta, igual desplegamos resultado y se termina. Y si no puso ni suma ni resta y puso cualquier otra cosa que se le ocurrió, entonces le mandamos un mensaje de error y se termina el programa. Esa era la solución a nuestro problema, del cual tenemos este algoritmo que ya vimos la clase anterior. Del algoritmo utilizamos los símbolos que ya conocemos y realizamos el diagrama de flujo. Como resultado del diagrama de flujo obtuvimos este, en donde pues bueno, tenemos lo mismo, ¿no? Punto número 1 inicio, punto número 2 salida, la otra salida para pedirle la decisión, la lectura de la decisión y los condicionales. Los rombos en este caso son las estructuras condicionales. Aquí es donde discriminamos. Si el usuario teclea una suma, realizamos la suma y se termina el programa. Para terminar el programa no vamos a poner varios fin, sino vamos a poner etiquetas o conectores que nos va a llevar a un solo final. Entonces, todo algoritmo, todo diagrama de flujo tiene solamente un inicio y tiene solamente un final. Así que si las estructuras condicionales nos dan pie a terminar en varios puntos, pues lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle conectores y lo vamos a mandar a un solo final. En este caso, si es suma, hace la suma y se va al final. Si es resta, hace la resta, se va al final. Si no fue suma, tampoco resta, le mandamos un mensaje de error y lo mandamos al final. Este fue nuestro diagrama de flujo. Y de aquí, pues lo que nos resta es la codificación. Entonces, vamos a terminar con con esta diapositiva y vamos a ver el código de ese programa, para lo cual pues ya no lo voy a ver en una laminita, entonces les voy a cambiar lo que les estoy compartiendo y les voy a compartir, de hecho les tengo que compartir todo mi segundo escritorio para que se pueda ver la corrida. Entonces, ahorita estoy ya compartiéndoles mi segundo escritorio, porque el primer escritorio lo utilizo para ver la plataforma y ver el chat y estar al pendiente de todo lo que me van poniendo
como comentarios. Y el segundo escritorio lo utilizo para trabajar. Entonces les comparto mi segundo escritorio donde tengo el compilador o más bien el ambiente del CodeBlocks, porque ya vimos que el compilador es el MinGW o en su caso el Visual Studio, ¿sí? Cualquiera de los dos que tengamos y vamos a compilar para hacer un programa en C++, pero mi ambiente es el CodeBlocks, entonces les comparto mi ambiente del CodeBlocks para que podamos ver el código ya real y que funciona. Y les comparto todo el escritorio para que a la hora de correrlo se presente en pantalla y se pueda ver. Bien, tenemos aquí entonces en pantalla el código. Déjenme minimizar esta ventana. Esta ventana que estoy minimizando es donde salen los errores si los hubiera. Entonces tenemos el código. A partir del algoritmo y el diagrama de flujo es como vamos a poner nuestro código. Empezamos con las librerías y ya sabemos que las elegimos a partir de algoritmo y diagrama de flujo. ¿Qué tenemos en algoritmo y diagrama de flujo? Bueno, pues tenemos entradas, salidas. Sí, si queremos desplegar algo en pantalla o capturar de pantalla, debemos incluir la librería estándar de entrada-salida, que es la primera que tenemos. Include librería estándar de entrada-salida. ¿Por qué? Porque voy a utilizar funciones como printf y scanf, que son funciones de entrada y de salida. ¿Qué más tengo? Incluyo también la librería windows.h porque le voy a poner color y voy a hacer limpieza de pantalla para una mejor presentación de mi programa. ¿Qué más? A ver, permítanme. Estaba en otro código. Mil disculpas. Estaba poniendo el código del área del círculo, pero bueno, me regreso. Sorry. Ahora sí estamos en el programita de la suma y resta de 2 dígitos enteros. Y decía yo que tenemos la librería estándar de entrada-salida incluida por printfs y scanfs y tengo la librería de Windows incluida porque voy a tener color y limpieza de pantalla y nada más. No pongo librería de matemáticas porque no tengo ninguna función matemática que lo amerite. No voy a usar funciones matemáticas. Tengo una suma, eso sí, y tengo una resta también. Aquí las señalo con el cursor, pero son operaciones matemáticas que no son funciones. Y nosotros ya sabemos que si ponemos una librería o incluimos una librería, es porque vamos a utilizar una función preestablecida. En este caso, la suma y la resta no son funciones preestablecidas, por lo tanto no necesito la librería de matemáticas. Conclusión, solamente pongo 2 librerías, la estándar de entrada-salida y la de Windows, son las únicas que incluyo. Después ponemos la función main, con su llave que abre, va a tener la llave al final, que es la que te cierra main, y luego ponemos las variables. ¿Qué variables necesito? Aquí sí, importante. Vamos a referirnos a nuestro algoritmo. ¿Qué es lo primero que tenemos en el algoritmo? Lo primero es desplegar lo que es el programa, eso siempre. Pero enseguida lo que tenemos es pedirle una decisión al usuario, pedir una decisión. Teclea una S para suma, una R para resta, o teclea el símbolo de suma, teclea el símbolo de resta. Y vamos a capturar lo que el usuario teclee. Al pedirle esa decisión, tenemos que contemplar una variable en donde el usuario va a teclear lo que él guste. Si quiere la suma, una S o símbolo de más, lo que ya hemos contemplado. Si quiere la resta, o si se le ocurre teclear una X para ver qué pasa, pues también va a caer en la variable que estamos contemplando. Entonces tenemos esa primera variable para que ahí ponga el usuario lo que él va a teclear. ¿De qué tipo de dato debe de ser esa variable? Bueno, ¿qué vamos a leer? Yo puedo decirle al usuario teclea el símbolo de suma o el símbolo de resta para hacer la operación. El símbolo de suma o el de resta es un carácter. La variable tendría que ser de tipo carácter, de tipo char. En este programa yo le voy a pedir una S para suma o una R para resta. ¿Por qué? Porque quiero que observemos cómo utilizar el operador lógico y relacional o para validar
si el usuario teclea mayúsculas o teclea minúsculas. Yo les comenté la clase anterior cuando vimos teoría de estructuras condicionales que al tener ya y manejar nosotros la estructura condicional, ya podemos validar los programas. Y que es necesario, no solamente conveniente, sino necesario validar los programas porque los usuarios teclean y hacen cada cosa que puede hacer que falle nuestro programa. Entonces hay que validarlo, hay que adelantarse y ver las posibilidades de lo que puede hacer el usuario para que el programa no falle. Ok, entonces pues la idea para ver el hecho de que pueda teclear mayúscula o minúscula con un condicional, en un condicional y un operador lógico relacional o, entonces por eso en este programa yo le voy a pedir que teclee una S para suma o una R para resta para observar eso. Si yo le pidiera que tecleara simplemente símbolo de más o símbolo de menos, pues ahí no hay posibilidad de que teclee otra cosa, ¿no? No hay símbolo de más mayúsculas o símbolo de menos en minúsculas, ¿no? Entonces, para ver esa posibilidad, voy a utilizar S para suma o R para resta. Muy bien, entonces, declaro una variable de tipo carácter donde va a caer la letra que el usuario va a elegir. Él va a poder teclear una S para suma, una R para resta, o si se le ocurre cualquier otra letra, ¿sí? Tratando de que truene nuestro programa, lo cual debemos de contemplar. De todas maneras, lo que él teclee va a caer en una sola variable. Esto es importante, lo recalco porque he visto este tipo de falla en cursos anteriores, en donde algunos alumnos me ponían o me declaraban más de una variable, argumentando que el usuario puede teclear S o puede teclear R o puede teclear otra cosa, entonces pues necesitaban muchas variables para capturar lo que tecleara. Eso no es verdad. Vamos a tener una sola variable que en este caso la llamo OPC por opción. Sí, ustedes la pueden llamar OPC, la pueden llamar opción completa o decisión si gustan, el nombre que vaya en relación con lo que hace la variable. Y es una sola variable y en esa variable es donde va a caer cualquier cosa que el usuario teclea. Si teclea la S, si teclea la R, si teclea cualquier otra letra, cae en esa variable, nada más. No necesito más. Con una variable capturo todo lo que el usuario teclee o cualquier cosa que él teclee. Al fin y al cabo va a ser tecleado en un tiempo y solo puede teclear una cosa en un tiempo. Bien, entonces OPC de tipo carácter, punto y coma. ¿Qué más variables necesito? Bueno, pues de acuerdo a mi algoritmo, si voy a hacer una suma, le tengo que pedir dígito 1 y dígito 2. Si voy a hacer una resta, también le tengo que pedir el dígito 1 y el dígito 2. Y al hacer la operación, yo voy a obtener un resultado. Entonces necesito tres variables, dígito 1, dígito 2 y resultado. Ahora, otra duda que he contemplado de acuerdo a mi experiencia de cursos anteriores. A veces me dicen los muchachos, voy a poner una variable dígito 1 para la suma, dígito 2 para la suma y luego dígito 3 para la resta y dígito 4 para la resta. Y luego resultado de resta y resultado de suma. Eso no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque no corren las dos operaciones al mismo tiempo o no corren las dos operaciones que puedan intervenir esas cuatro variables. Dígito 1, dígito 2, dígito 3, dígito 4 o dígito de suma 1, dígito de suma 2, dígito de resta, no. Con que tenga yo solo un dígito va a ser más que suficiente, dígito 1 y dígito 2. ¿Por qué? Porque o elige suma o elige de resta. Entonces la variable me puede servir para la suma o me puede servir para la resta, porque no se hacen las dos operaciones, se hace nada más una de las dos operaciones. Tal es el caso que se termine la operación y se cierra el programa. Igual con el resultado. Voy a tener una sola variable de resultado que me va a servir tanto para la suma como para la resta, ya que también lo mismo, o elige suma o elige resta, entonces calculo resultado de suma o calculo resultado de resta cuando corra el programa. No voy a usar las dos operaciones. Habrá ocasiones al hacer otro tipo de programas donde si hagas más de una operación
y sí necesites variables para una operación y otras diferentes para otra operación, pero este no es el caso, porque en este caso solo corre uno, o suma o resta. Y también recordemos que para optimizar un programa, entre menor número de variables tengamos, es mejor. ¿Qué son las variables? Pues son localidades de memoria RAM. Y nosotros sabemos que la RAM es muy preciada en cualquier equipo de cómputo. La RAM es utilizada por todo, sistema operativo, aplicaciones, programas, residentes, cualquier tipo de software que corra en nuestro equipo de cómputo va a ser subido a memoria RAM. Entonces, si yo utilizo muchas variables, estoy reservando localidades de RAM y si no las voy a usar en determinado momento y simplemente las declaré, estoy reservando esas localidades que no pueden ser utilizadas por otra cosa. Y eso da pie a que mi sistema no esté optimizado y se pueda ralentizar, alentar o inclusive hasta pasmar. ¿Ok? Entonces, entre menor número de variables, mejor. Y en este programa solamente 3 variables satisfacen los requerimientos de mi código. Ok, ¿aquí dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Bueno, ¿Estamos profe. ya? ¿Todo bien? Ok. Estamos ya con estructuras condicionales y estamos optimizando ya los programas, estamos utilizando el menor número de variables posibles y estamos utilizando también ya la estructura condicional para validar el programa. Entonces, pues seguimos adelante con este ejemplo. Después ponemos la función system para limpiar pantalla, ponemos la función system para poner color y vamos con la primera línea de mi algoritmo, que es desplegar lo que realiza el programa. Sí, entonces yo pongo en pantalla, este programa calcula la multiplicación o la división de dos números. Otra vez, ¿dónde estoy? Multiplicación o división. Yo quiero suma o resta. A ver, se me fue este programa. Bueno, lo modificamos. Ok, entonces este programa calcula la suma o resta. Vamos a multiplicar eso, a modificar eso. La suma o resta de dos números. Y vamos a especificarlo enteros. Ok, entonces ahora sí tenemos nuestro letrero, primera línea del algoritmo. Este programa calcula la suma o resta de dos números enteros. Punto número 2 de mi algoritmo, le vamos a pedir al usuario que teclee la decisión. Entonces es una salida y pongo otro printf. Printf teclea una S si deseas calcular una suma. O teclea una R si deseas calcular una resta. Ya dije por qué elegí en este caso letras S o R, porque vamos a ejemplificar cómo validar si teclea mayúscula o minúscula. ¿Ok? Bien, entonces teclea una S para suma, una R para resta. Y siguiente punto de mi algoritmo es capturar lo que el usuario teclea. Entonces vamos a poner un scanf, función de entrada. La máscara es %C. ¿Por qué? Porque voy a leer en mi variable OPC. Y la OPC fue declarada de tipo carácter. Y bueno, ya sabemos por la teoría que para capturar un carácter yo tengo que utilizar la máscara %C para capturar un solo carácter, que en este caso va a ser una S, va a ser una R o cualquier otra cosa que se le ocurra al usuario. ¿Sí? Lo voy a capturar en la variable OPC, máscara %C. Bien, ya que tengo lo que el usuario teclea, entonces, siguiente línea de mi algoritmo me dice que tome yo la decisión, que discrimine lo que el usuario tecleó. ¿Sí? Ahí es donde va la primera condición, el if. If el contenido de la variable, o sea, lo que el usuario tecleó, va a ser igual a una letra S mayúscula o el contenido de esa variable es igual a una S minúscula, ahí es donde valido mayúscula y minúscula,
Si es mayúscula o minúscula, pero es S, para mí es igual. Entonces, si el contenido es una S, realizo yo la operación de la suma. Por lo tanto, es un if, paréntesis, mi variable OPC, doble igual, que es el operador lógico y relacional para comparar, doble igual, y la S, en este caso mayúscula, entre apóstrofe, comilla sencilla, porque es un carácter. El O lógico son dos rayitas verticales, que las encontramos abajo del escape. Bueno, en mi teclado lo tengo yo en el número 1. Sería poner esta tecla 2 veces para sacar las dos rayitas verticales, que va a ser el O lógico. Y luego otra vez vuelvo a poner la variable. No se puede hacer una comparación si no pones variable. No se vale OPC es igual a S mayúscula O y luego igual S minúscula. No, hay que volver a poner la variable. OPC es igual a S mayúscula o la OPC es igual a la S minúscula entre apóstrofe otra vez. Si esto es verdadero, entonces voy a hacer la suma de los dos dígitos. De la clase de teoría también habíamos visto que si la condición es verdadera y vas a utilizar más de una línea de instrucción, esta debe de ir entre llaves. Aquí las estoy marcando y se ponen en azul para que se observe que todo esto, todo este segmento de código, pertenece al condicional cuando la condición es verdadera. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Tengo una marca. A ver, díganme. ¿Alguien me levantó la mano? ¿No? ¿Todo bien, muchachos? Las llaves son para hacer un apartado, por así decirlo. Las llaves las pones cuando tienes más de una línea de instrucción. Yo quiero que todo este bloque de código se realice si el usuario tecleó una S. Si OPC es una S, entonces vas a realizar todo este segmento de código. Si el usuario no tecleó una S, se va a ir al else. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo quito las llaves? Si yo quito la llave y si sí tecleo una S, solamente me toma la primera línea. Si no hay llaves, solo me toma la primera. Y lo siguiente pertenece al flujo del programa, causándome un error de lógica, porque eso no lo marca el compilador. El compilador no te va a poner un error si pones o no pones llaves, pero va a ser un error de lógica, que hace una cosa completamente diferente. Porque si fue ese y no hay llaves, solo me limpia pantalla. Y luego sigue con el programa, hace esto y luego se confunde por el else y hace cosas raras. Y entonces pues no funciona, pero nunca te marca error de código. ¿Sí me explicó? Los errores de lógica son los más difíciles de corregir. En la línea 14 la OPC igual a S lleva comillas, así es. Les estoy diciendo que siempre que utilices un carácter va entre comillas sencilla, entre apóstrofe. ¿Sí? Ok, entonces, otra vez, if OPC es igual a una S, que es un carácter entre apóstrofe, o una S minúscula, que sí, abres llave, limpias pantalla, pones color y le dices teclea el primer número, lo capturas, teclea el segundo número, lo capturas, haces la operación de la suma y despliegas el resultado de la suma. Y ahí termina el caso o el apartado de la suma, si es que el usuario eligió una suma. Si el usuario no eligió una suma, no puso una S, entonces se va a saltar esto. Si no es S, se salta todo esto y se va aquí al else. ¿Sí? En caso contrario, en caso de que no sea una S. Para lo cual vuelves a preguntar, si no fue una S, entonces fue una R lo que tecleaste. If OPC es igual a R entre apóstrofe o OPC es igual a R minúscula. Que sí fue una R lo que tecleaste, mayúscula, minúscula, pues entonces haces la resta. Igual entre llaves, porque es más de una línea de instrucción. Que si fue una R, teclea el primer número, lo lees, teclea el segundo número, lo lees, haces la operación, resultado es dígito 1 menos dígito 2, y luego despliega el resultado, ¿sí? Y termina la resta.
Entonces, si no fue suma, pregunta si fue resta. Si fue resta, haces la resta y despliega el resultado. Y si no fue suma, si no fue resta, entonces te vas aquí a este else. No fue suma, no fue resta, else. Y ahí le vas a poner un letrero. Sonso, teclea una S o una R. ¿Sí? Fue chiste. ¿Sí? Sonso, debes de teclear una S o una R porque este programa solo calcula suma o resta. Y ya, se termina el programa. ¿Ok? Bien, entonces, si no fue suma, no fue resta, tienes un último else. Para caso contrario, despliegas el error y se termina el programa. Este no es un menú. ¿Por qué no es un menú? Porque no tenemos una estructura repetitiva que te regrese al menú. En un menú, si no tecleas la suma o no tecleas la resta, te regresa al menú y te vuelve a preguntar, elige suma o resta, que es lo que tengo, ¿no? En el menú. Pero este no es un menú. Entonces, es estructuras condicionales. Si no fue suma, no fue resta, le mandas un mensaje de error y se termina el programa. ¿Sí? No hay ciclos para regresarlo al menú. ¿Ok? Y este sería nuestro código. Hasta aquí preguntas, muchachos. Preguntas de cómo elaboramos la sintaxis. Enseguida lo voy a correr para que vean cómo funciona. Pero antes de correrlo, preguntas, dudas con respecto a este código. No, profe, ninguna. Ok, por ahí Christopher me dice que para qué sirve el getChar. El getChar es una función que te captura un carácter y yo la uso para hacer una pausa. Este getChar y doble getChar es para asegurarme de que dé yo un enter para terminar el programa. Ok. ¿Qué era char? Char es el tipo de dato que estás usando acá arriba. La OPC es una variable de tipo carácter. ¿Por qué? Porque en OPC va a teclear el usuario la S de la suma o una R de resta. Y una S es una letra, una R es una resta y son caracteres. Para que pueda teclear esas letras, debes de declarar tu variable OPC de tipo char, de tipo carácter. Ok, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Perfecto. Entonces, pues avanzamos. Sí, permítanme tantito, déjenme correr me preguntan que si voy a mandar la codificación, sí, ya saben que sí, para que lo tengan en su apunte, déjenme correrlo, vemos cómo corre y enseguida copio todo el código y lo pego en el chat para que lo tengan ahí, simplemente ustedes lo copian, lo pegan y lo pueden correr. Por ahí los micrófonos, muchachos, se está oyendo el ruido ambiente. A ver, ok, entonces pues vamos a correrlo. Vamos a ver qué hace nuestro programita. Entonces, pues lo estamos corriendo y dice, este programa calcula la suma o resta de dos números enteros. Teclea una S si deseas calcular la suma o una R si deseas calcular la resta. Puede ser minúscula, puede ser mayúscula. Vamos a suponer que el usuario teclea minúscula para una resta y le vamos a dar un 3 menos 2, ¿ok? 3 menos 2 pues es 1, entonces pues bien, ¿no? Lo terminamos, se termina ahí el programa, lo voy a volver a correr otra vez y vamos a hacer algo interesante. ¿Alguien tiene alguna duda? Estoy oyendo ruidos de fondo. Si no tienen dudas, por favor apaguen su micrófono. Ok, entonces, vamos a ver otra vez la resta. Y vamos a ver algo interesante. ¿Se acuerdan que yo les dije que se tomaban en cuenta los signos del contenido de las variables? Si no pones modificadores de este tipo de dato para un signet, te toma en cuenta el signo. Entonces, vamos a ver algo interesante con la resta. ¿Qué pasa si yo le digo que reste a un 3 normal, le reste 5? 3 menos 5, ¿qué pasaría? Te da menos 2. ¿Ok? Entonces está tomando en cuenta los números más grandes y poniendo el signo correspondiente. ¿Sí? 3 menos 5, pues te da menos 2. Y vamos a hacer algo todavía más interesante.
Vamos ahora a correrlo y vamos a ver la suma. Ahí va. Una suma normal. 2 más 2, 4. Sí, sin problema, ¿no? Ok. Pero, ¿qué pasa si yo quiero sumar con signo? ¿Lo tomarán en cuenta? ¿Ustedes qué opinan? Estoy refiriéndome a algo como 5 más menos 3. 5 más menos 3, ¿qué resulta? Sería un 5 menos 3, que debería dar un 2, ¿cierto? Que no se está viendo mi resultado. Pero no le dio que quería la S primero, ¿sí? Ah, cierto, perdón. Sorry por las prisas y estar checando ahí el chat que andan ahí escribiendo algunas cosillas otra vez. Sorry. Gracias. Suma. Ahora sí quiero 5 más un menos 3. 5 más menos 3 es un 2. Sí, entonces estamos viendo que nos toma en cuenta el signo del contenido de la variable. Tú tecleas 5 positivo en una suma y tecleas un 3 negativo, en realidad se traduce en una resta y sería 5 menos 3, un 2 positivo. Ok, entonces, pues bueno, estas son eh, detalles a tomar en cuenta cuando hagamos nuestro programa. Nos toma en cuenta el signo. Si vas a realizar una suma, no te hace la suma de valor absoluto, te hace la suma del contenido de la variable con su signo. ¿Ok? Entonces, pues bueno, excelente. Bien, pues ok, entonces ahí tenemos nuestro programa de ejemplo de la suma de dos dígitos enteros, que ya vimos el algoritmo diagrama de flujo. Ahí está el código y vamos a pegarlo en el chat para que lo tengan en su apunte. Ahí se los estoy pegando y pues bueno, ya simplemente lo agarran, lo copian y inclusive lo pueden correr, lo pegan en el Codeblox y lo corren para que lo prueben y lo contemplen ahí en su apunte. Ok, unos segunditos, hacemos una pausa, unos segunditos en lo que lo copian, lo pegan, lo prueban y ahorita continuamos. Ok, pues aquí estamos. Me dice Lynn Velázquez que tiene una duda. ¿Cuál sería la sentencia o cómo se formaría el bucle para no cerrar el programa? Ahí mismo que pregunte si desea realizar otra cosa que nos arroje el menú principal. Ok, le repito, lo vamos a ver. Se hace con una estructura de tipo switch case y con un ciclo do while. ¿Por qué se utiliza el ciclo do while? Porque el ciclo do while cuando menos realiza una vez lo que tiene dentro y después pregunta. Y nos interesa que el menú se presente en pantalla aunque sea una única vez. Entonces, el ciclo sería do while y estaría dentro de una estructura tipo switch case para poder formar un menú. Y en ese caso tendríamos nuestro menú, haríamos las preguntas, elegiría el usuario y te regresaría al menú. Pero bueno, menús los vamos a ver después de que veamos las estructuras repetitivas. Sí, estamos hablando de que sería después del examen bimestral. Pues ok, algunos muchachos están volviendo a pegar el código. Ah, y ahorita que lo volvieron a pegar me di cuenta de otra cosa. En mi
En mi comentario al inicio también dice multiplicación. Hay que cambiarlo. Suma, resta de dos números. Profe, ¿tenemos que pasarlo de nuevo al chat para participación No, o...? no, hay muchachos que lo están copiando porque alguien no lo tenía. Ah, ok. Pero ahorita que lo volvieron a copiar ahí me di cuenta de un detallito que tenía mi código. Así que lo voy a copiar de nuevo y esta es la versión que está bien, ya corregida. Ahí está el código, acabo de copiar de nuevo el código para los que preguntan. Si lo hizo sin el else, no está mal, pero está usando pura estructura condicional sencilla. Sí, y la forma más simple de la condición. El detalle es que no está contemplando el caso negativo de la condición. Está bien hecho, pero está en forma sencilla y utiliza más condicionales. Ahí tiene algunas duditas de que le marca que si quiere correr un programa le sale a la hora de correrlo presione mayúsculas más tabulación para navegar por el historial por el chat. Pues esa es la configuración de cómo tiene abierto su plataforma. Pásese nada más al code blocks y para que no le salga ese letrerito es de la plataforma, de si quiere hacer algo con el chat. Por ahí están pegando códigos. No lo peguen, Guillermo Fuentes, no sé para qué lo pega y pegó el anterior, ya estaba el corregido. Se le cerró la sesión, otra vez lo quieren. Última vez que lo pego. Compañeros que están entrando y saliendo, ahí está, ya. Ese es el bueno y es la última vez que lo pegamos. Ok. Muy bien, muchachos, pues avancemos. Tenemos que avanzar. Dejamos de compartir entonces el escritorio con los códigos. Y vámonos a lo siguiente. Ok, bien, pues entonces tenemos ahora el programa del entregable. Nosotros dejamos de tarea el ejercicio de resolver la multiplicación o división de dos dígitos por medio de un programa de computadora. Lo dejamos completo, que me hicieran algoritmo, diagrama de flujo y código. Así que vamos a revisarlo. Y entonces tenemos problema, resolver la multiplicación o división de dos dígitos por medio de un programa de computadora. Y vamos a resolverlo generando el algoritmo. Punto número 1, como siempre, es inicio. Punto número 2, desplegar lo que hace el programa. Punto número 3, ahora que estamos viendo estructuras condicionales, se acostumbra que el punto número 3 sea pedir la decisión, que es lo que vas a querer realizar. Punto número 4 es leer esa decisión. En este caso va a ser ¿qué quieres? ¿División o multiplicación? Ya que leímos la decisión, el punto número 5 es si fue multiplicación. Ahí ya evaluamos, ¿fue multiplicación lo que tú tecleaste? Si sí fue multiplicación, entonces le pedimos el primer dígito. Leemos el primer dígito, le pedimos el segundo dígito, leemos el segundo dígito y realizamos la operación de la multiplicación.
para después, en el punto número 11, desplegar el resultado de la operación de la multiplicación. Pero si no eligió una multiplicación, entonces en el número 12 le ponemos si no fue multiplicación. Y en el 13 vamos a evaluar si fue ahora una división lo que el usuario eligió. Si sí fue una división, entonces le vamos a pedir en el punto 14 el primer dígito. En el punto 15 leemos el primer dígito. En el 16 le pedimos el segundo dígito. En el 17 lo leemos. En el 18 realizamos la operación de la división. En el 19 desplegamos el resultado de la operación división. Y ahí terminamos la división. Pero ¿qué tal si no seleccionó ni multiplicación ni división? Se le ocurrió teclear una Y, a ver qué pasaba. Entonces, en el punto número 20 evaluamos eso, validamos el programa. Si no fue multiplicación, pero tampoco fue división lo que elegiste y tecleaste cualquier otra cosa, entonces en el punto número 21 desplegamos el mensaje de error. Le ponemos sonso, debes de elegir multiplicación o división. Y por último tenemos un fin. ¿Sí? Entonces, punto número 2 es fin. Este sería el algoritmo que resuelve nuestro problema de elegir entre la división o la multiplicación de dos dígitos. ¿Dudas aquí? ¿Dudas, compañeros, de cómo se elabora el algoritmo para resolver el problema? ¿Todo bien? ¿No hay Todo bien, dudas? profesor. Ok. Bien, si no hay dudas, pasamos ahora al diagrama de flujo. Y bueno, como siempre, ponemos los símbolos que podemos utilizar. Y desplegamos el diagrama de flujo. Lo pongo completo y ahorita lo explicamos. Bien, entonces tenemos el diagrama de flujo. Igual, como siempre, el punto número 1 siempre es inicio y el último punto siempre va a ser fin. Nada más un solo fin y nada más un solo inicio. Correspondiente al punto número 2 de mi algoritmo, tenemos una salida. ¿Sí? En este caso estaremos desplegando lo que hace el programa. En el punto número 3 de mi algoritmo vamos a poner otra salida donde le estamos pidiendo la decisión. Punto número 4 tenemos una entrada. Si le pedimos una decisión hay que leer esa decisión, entonces tenemos una entrada. Y después procedemos a condicional. En este caso estamos preguntando por la multiplicación. Tecleaste una M de multiplicación en el punto número 5, que si elegiste multiplicación. Punto número 6, teclea el primer dígito. Punto número 7, lees ese dígito. Punto número 8, teclea el segundo dígito. Punto número 9, lo lees. Punto número 10 es un proceso y vas a hacer la operación, en este caso de la multiplicación. Punto número 11, vas a desplegar el resultado con una salida. Aquí terminaría el programa. Le vamos a poner un conector y de ahí lo vamos a mandar al final. En el caso en que no haya tecleado una M de multiplicación, ¿sí? Que es el punto número 12, que no eligió multiplicación, vamos a pasar al 13 con un símbolo de decisión, un rombo, y vamos a evaluar si lo que tecleó ahora es una división, una D de división. Si sí eligió una D de división, nos vamos al 14 y le pedimos el primer dígito. En el 15 leemos ese primer dígito, 16 pedimos segundo dígito, 17 leemos ese segundo dígito, 18 hacemos un proceso para realizar la operación de la división y en el 19 desplegamos la salida de la operación de la división para pasar a un conector que me va a llevar al final. Conector con el número 1 me lleva al final, un solo final. Igual en el caso en que no haya tecleado multiplicación y tampoco haya tecleado una división, contemplamos el punto número 20 cuando no fue ni multiplicación ni división y pasamos al punto número 21 con una salida para desplegar el mensaje de error. Debes de teclear o multiplicación o división.
y de ahí el punto número 22 es el final. ¿Ok? Pues este sería nuestro diagrama de flujo para el ejemplo de la división o multiplicación de dos dígitos. Nótese que ahora el problema no me dice que sean enteros, me dice que voy a multiplicar o dividir dos dígitos. Así que en el código voy a tener que elegir yo el tipo de dato. Bien, lo dejo unos segundos para los que están sacando el apunte. Igual si tienen dudas, pues me las comentan. Ok, muchachos, ¿todo bien? Pues bien, entonces hasta aquí sería el algoritmo de diagrama de flujo de lo que fue el entregable número 4. Ya nada más nos falta uno para terminar los entregables del examen bimestral y ese último entregable, el número 5, lo estaré dejando el siguiente viernes. De viernes a martes y con ese serían todos los entregables de la primera parte. Ok. Vamos otra vez a compartir el segundo escritorio para... Tenemos micrófonos abiertos por ahí, oigo los suspiros y sollozos de los compañeros. No sufran, muchachos. Así es la vida. Ok, tenemos aquí entonces compartido el escritorio para que se pueda ver la corrida. Tenemos el ambiente del CodeBlocks con el código correspondiente ahora sí a la multiplicación o división. Por ahí hay gente que ya está poniendo en el chat más rápido que inmediatamente los códigos. Ahorita no lo hemos pedido, el que vamos a pedir es el siguiente ejercicio, pero bueno, se agradece, es bueno que estén atentos y que lo estén realizando en el momento. Eso es muy bueno, que estén en clase y que estén atentos y que le tengan interés a lo que estamos diciendo. Muy bien, tenemos entonces en pantalla el código correspondiente a la división o multiplicación de dos números. Comentario, programa que pregunta si quiero calcular la multiplicación o división de dos números. Librerías, pues vamos a tener entradas, salidas, entonces incluimos la estándar de entrada-salida. Vamos a tener también la función system, así que ponemos la librería de Windows y nada más. Al igual que con el programa de la suma o resta, en este caso tenemos una división o multiplicación, las cuales no son operaciones que ameriten una función, por lo tanto no incluimos la librería de matemáticas. Tenemos la función main de tipo entero, con su llave que abre, y acá abajo tenemos la llave que cierra main. Nuestra variable de opción, acuérdense, de tipo carácter. Otra vez le vamos a decir al usuario que elija una M para una multiplicación o una D para una división para poder validarlo si teclea mayúsculas sí o minúsculas y observar cómo se realiza eso. Entonces, nuestra variable de opción OPC de tipo carácter para que ahí teclee la letra el usuario. Enseguida, las variables que vamos a necesitar para las operaciones y solamente ponemos dígito 1, dígito 2 y resultado. Con esas tres variables las puedo utilizar en la multiplicación o las puedo utilizar también en la división, ya que las operaciones no se realizan al mismo tiempo ni influye una con otra. O hace una o hace otra una vez que corre el programa. Función system, limpieza de pantalla, función system color y luego ya la línea número 2 de mi algoritmo para sacar el título a pantalla. Este programa calcula la multiplicación o división de dos números. Siguiente línea, línea número 3 de mi algoritmo. Teclea una M si deseas calcular la multiplicación o una D si deseas calcular la división.
Siguiente línea del algoritmo, línea número 4, vamos a leer con un scanf. Scanf por %C, ampersand OPC. Sí, utilizamos la máscara por %C porque la variable fue declarada de tipo carácter, la OPC fue declarada de tipo carácter y le corresponde la máscara por %C para capturar un solo carácter. Recordar también que el ampersand solo lo utilizamos en scanf para este curso. Y bueno, ya que tenemos lo que teclea el usuario, entonces vamos a utilizar el condicional if el contenido de OPC es igual a una M mayúscula o el contenido de OPC es igual a una M minúscula, que si elegiste una M para multiplicación, entonces entre llaves realizamos todo el código correspondiente a la multiplicación. Limpieza de pantalla, colorcito, teclea el primer número, lo lees, teclea el segundo número, lo lees, haces la operación dígito 1 por dígito 2. El operador aritmético de la multiplicación es el asterisco, entonces resultado es dígito 1 por dígito 2. Y luego despegas el resultado. Voy a sacar los contenidos de las variables, el primer dígito, multiplicación segundo dígito es igual y el resultado. Variables dígito 1, dígito 2 el resultado. Se termina la multiplicación y viene el siguiente condicional. Pongo un else para la parte negativa de la condición. Si tú no elegiste una M de multiplicación, entonces pregunto otra vez, ¿qué elegiste? Elegiste una D. Si elegiste una D, ya sea mayúscula o minúscula, vamos a realizar entonces la división. Teclea el primer número, lo lees, teclea el segundo número, lo lees. Resultado es igual a dígito 1 entre dígito 2. La diagonal es el símbolo o operador aritmético de la división. Y desplegamos el resultado. Printf por %f para tu primer dígito, el símbolo de la división, la diagonal. Otra máscara para tu segundo dígito, igual, y la máscara del resultado. Variables, dígito 1, dígito 2, resultado. Cierras la llave. Y por último, si no elegiste M de multiplicación ni tampoco elegiste D de división, entonces elegiste cualquier otra cosa. Por lo tanto, te haces merecedor a un espantoso letrero que te diga, Sonso, debes teclear una M o una D. Y vuelve a abrir el programa. Porque no es un menú, es una simple condición. Get char para detener el programa, una pausa y se acabó. Muy bien. Sí, sí, sonso, pues es una palabrita no tan agresiva como pudieran ser otro tipo de palabritas. Sí, entonces sí le estamos diciendo, pues, de una manera muy severa, que no teclee lo que él quiera, sino lo que le estamos pidiendo, ¿no? De manera muy severa, más no tan agresiva como pudieran ser otras palabras. Muy bien, muchachos, pues aquí, dudas, comentarios, alguna duda con respecto a este código. Procedo entonces a copiarlo y se los paso ahí en el chat para que lo tengan en sus apuntes. Ok, buenos comentarios ahí en el chat. Muy bien, ahí está el código para que lo pasen a los apuntes. Hacemos una pausa y en unos segunditos continuamos. El apóstrofe está bueno, yo tengo el teclado, ahorita que tengo el escritorio compartido. A ver. Tengo el teclado en español, con la opción de inglés para cambiarlo cuando necesite algún símbolo especial o algo así, pero generalmente lo tengo en español México. Y mi teclado sí contempla la ñ, es un teclado en español. Entonces, el apóstrofe está
directamente donde está el símbolo de interrogación, a un lado del número 0. A un lado del número 0, donde está el símbolo de interrogación, ese es el apóstrofe que estamos utilizando para el carácter. ¿Para qué era el doble getchar? Por si no me detiene el programa, ya me lo preguntaron en clases anteriores. Getchar es una función que te captura un carácter, yo la uso para hacer una pausa y espera que dé un enter. A veces, cuando estamos leyendo y haciendo algo de código, el buffer se satura y si le pongo un solo getchar ya no me lo captura, entonces por eso lo pongo doble. De hecho, pues el hecho de ponerlo doble es un simple recurso, porque si yo quiero limpiar el buffer, hay una función que se llama flush que te limpia el buffer. Sí, no necesitaría poner dos getchars, pero bueno, lo pongo por costumbre. Me pone Mario Alberto, profe, se me fue la onda, ¿para qué era el getchar? Ok, se me ocurre que igual ahí en el else, cuando no elige lo que uno le pide, en lugar de ponerle tan agresivo sonso, le podríamos ponerle, se te fue la onda, teclea M o teclea D. Y no sonaría tan agresivo. Bien, así es, así es. Hay que acostumbrarse a ser diplomáticos en esta vida, muchachos. Se puede decir lo mismo de diferente manera sin sonar tan grosero y agresivo, y sin embargo sí les estás diciendo lo que corresponde. Le vuelvo a repetir, Mario Alberto, que hay maneras de decir las cosas y les estás diciendo lo mismo sin sonar tan agresivo, ¿sí? Y sin embargo les estás diciendo lo que quieres decirles. Muy bien, muchachos. Vamos a continuar para irnos al rato al Fortnite. Martes de Fortnite. Entonces, vamos a continuar y terminar clase. Exactamente lo mismo, pero más bonito. Lo mismo, pero más bonito. Esa es una buena frase. Muy bien, compañero. Mario Alberto. Lo mismo, pero más bonito. Es lo mismo, pero más bonito. Muy bien. Una participación al compañero que dijo lo mismo, pero más bonito. No sé si ande por ahí mi colega o ya se durmió. No, venga, aquí estoy. Colega, te encargo una participación para el compañero que sugirió lo mismo, pero más bonito. Correcto, colega, aquí estoy, aquí estoy. Aquí la Ok, atendemos gracias, ahorita. colega. No, ¿de qué? Un gusto. Muy bien, muchachos. Entonces, pues bueno, vamos a dejar de compartir esto y ya que hicimos algunos chistoretes para mantenernos despiertos, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ya ahora sí, ya va con la mitad de ejercicio. Entonces, vamos a ver, permítanme un segundo, lo vamos a buscar. Ok, este está interesante. Ese está interesante, entonces vamos a compartirles la aplicación. Ok, ahí está. Ok, muchachos, entonces, pues tenemos aquí otro ejemplo.
Y pues vamos a tomarlo mitad y mitad. Vamos a explicar la primera parte de este ejercicio y vamos a dejar la segunda parte como un ejercicio de participación para todos ustedes y al final ya lo ponemos en pantalla. Entonces, pues bueno, ¿qué tenemos ahora? Vamos a ponerlo un poquito más grande en pantalla. Ahí está. Ahora sí. Problema. Resolver el área de un círculo o el área de un triángulo equilátero por medio de un programa de computadora. Sí, entonces ya hicimos esto en forma individual y lo único que vamos a agregar ahora es la estructura condicional, que de hecho es la forma en que venimos trabajando. Ya que tengamos bien firme la estructura condicional, pasaremos a ejercicios puramente nuevos que no hayamos hecho para resolverlos ya que manejemos la estructura condicional. Mientras tanto, en lo que la aprendemos, manejamos ejercicios previos ya realizados individualmente. Resolver el área de un círculo, pi por radio al cuadrado es el área del círculo. No está pidiendo perímetro. Por lo tanto, no tenemos que hacer perímetro. Ojo, muchachos, cuando les pida yo el ejercicio, hay que resolver lo que les estoy pidiendo. No se vayan con ejercicios que tengan por ahí previos en donde pedía otras cosas más completas. Siempre le cambio. Entonces, solamente estoy pidiendo área, no perímetro. Resolver el área de un círculo o el área de un triángulo equilátero. Área del círculo, pi por radio al cuadrado. Área del triángulo equilátero, base por altura sobre 2. Pues bien, vamos a resolver este ejercicio. Vamos con el algoritmo. Solución. Punto número 1, inicio. Punto número 2, desplegar lo que hace el programa. Punto número 3, pedir decisión. Punto número 4, leer esa decisión. Ahí le estaremos diciendo al usuario que quiere resolver el área de un círculo o el área de un triángulo equilátero. Teclea C para círculo, T para triángulo. Entonces, punto número 4, leer esa decisión. Punto número 5, ya evaluamos si fue círculo, si tecleaste la C de círculo, vamos a hacerlo del círculo. Y el punto número 6 es pedir el valor del radio. Punto número 7 es leer el valor del radio, es el único dato para el círculo que le vamos a pedir. Punto número 8, realizamos la operación del área del círculo. Aquí hacemos el pi por radio al cuadrado. Punto número 9, desplegamos el resultado de la operación del área del círculo. Lo sacamos a pantalla. Punto número 10, si no elegiste área de círculo, entonces nosotros en el punto número 11 vamos a evaluar si lo que elegiste fue el área del triángulo. En el punto número 12, si sí elegiste el área del triángulo, entonces le vamos a pedir el valor de la base. Punto número 13, le vamos a pedir el valor, vamos a leer, perdón, el valor de la base. Punto número 14, le vamos a pedir el valor de la altura. Punto número 15, vamos a leer el valor de la altura. Punto número 16, realizamos la operación del área del triángulo. Punto número 17, desplegamos el resultado de la operación del área del triángulo. Punto número 18, si no fue círculo, pero tampoco fue triángulo, ¿qué creen? En el punto número 19 le decimos lo mismo, pero más suavecito. Teclea círculo o triángulo. ¿Ok? Y desplegamos el mensaje de error. Punto número 19. Y punto número 20 tenemos el final. Este sería nuestro algoritmo que resolvería el problema de calcular área de círculo o área de triángulo equilátero. Bien. Lo dejamos unos segunditos y continuamos.
Ok, continuamos entonces. Vamos a hacer ahora el diagrama de flujo. Recordamos los símbolos que podemos utilizar. Y procedemos. El punto número 1 es inicio, como siempre. El punto número 2 es una salida, desplegando lo que hace el programa. El 3 es otra salida, pidiendo la decisión. El 4 es una entrada, leyendo esa decisión. Y luego ya tenemos la condición. ¿Qué quieres? ¿Área de círculo? Si elegiste área de círculo, entonces vamos a el punto número 7. Vamos a leer ese radio. El punto número 8 es un proceso y realizamos la operación del área del círculo. Punto número 9 es la salida, desplegando el resultado de esa operación. Y después tenemos un conector que nos va a llevar al final. Si no elegiste área de círculo, que es el punto número 10, pasaríamos al punto número 11, en donde preguntamos si lo que elegiste es el área del triángulo equilátero. Si sí elegiste el área del triángulo equilátero, pasamos al punto número 12, que es una salida, y le pedimos la base. Leemos esa base en el 13, le pedimos la altura en el punto 14, leemos esa altura en el punto 15, hacemos el proceso de la operación del área del triángulo en el punto 16, en el 17 desplegamos el resultado de la operación del área del triángulo y ponemos otro conector que nos llevaría al final. Si no elegiste círculo y tampoco elegiste triángulo, estamos en el punto número 18. Entonces vamos a poner una salida donde ponemos lo mismo pero más suavecito para que no sienta tan feo. Lo mismo pero más suavecito. Ah, caray, así no siente tan feo. Muy bien. Le mandamos el mensaje de error y ahí ponemos un conector que nos va a llevar al final. Punto número 20 es el final. ¿Ok? Entonces este sería nuestro diagrama de flujo, que es la representación gráfica del algoritmo que resolvió nuestro problema. Vamos a dejarlo unos segundos y continuamos. Ok, muchachos, pues bueno, ya estamos aquí. Vamos a... Bueno, no, vamos a regresarnos y les voy a dejar en pantalla. No sé si prefieren el algoritmo o el diagrama de flujo. Y lo que vamos a hacer es esta dinámica. Me van a teclear, por favor, el código que corresponde a este algoritmo o diagrama de flujo que resuelve este problema del área del círculo o el área del triángulo equilátero. Sí, me realizan el código, por favor, en su code blocks. Cuando ya lo tengan, que lo hayan probado, que funciona bien, me lo pegan aquí en el chat y con gusto les voy a dar 2 participaciones. Este ya es un poquito más complicado que los anteriores de programación lineal. Entonces serían 2 participaciones para todos los que me realicen este código funcionando bien, con limpieza de pantalla, con colorcito, bien los menús, no son menús, bien los desplegados en orden y con formato, que se vea bien el programa, contemplando todo. Y si están bien sus programas, 2 participaciones, ¿ok? Entonces, ejercicio, por favor. Vamos a trabajarlo. Me lo pegan aquí en el chat, lo evaluamos y les damos sus participaciones.
Ya llegó el primero. Qué bárbaro. Qué velocidad. Ok, me regreso al algoritmo. No regresamos al algoritmo. Disculpe, profe, en la descripción ahí me equivoqué. No es suma ni resta, es el área. Ahí me faltó. Ah, eso no vale. Vuélvalo a hacer y corríjalo. Dije que estuviera bien estructurado, incluyendo los letreros, por favor. ¿Me lo vuelve a pegar? Please. Ok, colega, te encargo, por favor, las participaciones de los muchachos de los programas que ya estén completos y bien hechos. Claro que sí, colega. Muchas gracias, colega. Son rápidos, bastante rápidos. De Muy todas bien. maneras, nos vamos a estar aquí unos cuantos minutitos en los que llegan los demás códigos, porque de hecho la idea es darle oportunidad a todo el grupo, porque las participaciones son un punto de calificación final, muchachos, recuerden eso. Entonces, pues yo quiero darle oportunidad a todos. Hay muchachos muy buenos que tenemos en el grupo que son muy rápidos, que son muy aplicados y están atentos y siempre participan y me ponen sus códigos. Pero yo quiero que tengan todos oportunidad. Tengo un grupo de 60 alumnos y ahorita estamos conectados 57. Entonces, la idea es que todos tengan oportunidad. Sí, las participaciones, repito, son un punto de calificación final. Estoy hablando ya final. Si sacas un 6, puede ser la diferencia entre eso y subir hasta el 8. Acuérdense que 7, 5 es 8. Entonces, 6, 7, o puede ser la diferencia entre pasar y no pasar. Vamos a suponer que sacas 5 con todo, pero tienes todas tus participaciones y te sube un punto y ya pasaste. Entonces, hay que darle oportunidad a todos. Así que pretendo que todos participen. Profe, Dígame. lo de las participaciones, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser en torno A ver, a que tenga hay más dos. para abajo? ¿O tiene Las como cierto número participaciones, usted? mira, hay dos cosas. Una es los entregables. Los entregables son aparte. Los entregables son el 10% sobre examen. Sí, entonces, eso es aparte. Y las Ajá. participaciones de lo que estamos haciendo aquí en clase, de los programas que dejamos o las preguntas que hacemos, esas participaciones son para el punto final de participaciones y tareas de experiencias de aprendizaje. Eh, Generalmente lo que hago es tomar el número mayor de participaciones. Vamos a suponer que los muchachos que siempre están atentos, algunos de ellos sacan, ¿qué te gusta? 40 participaciones en todo el cuatrimestre. Si está muy dispar entre 40 y los que siguen que tuvieran unas 10, por exagerar, Sí, como un promedio, entonces, ¿no? entonces si está muy dispar, lo que hago es a los que tuvieron 40, que serían los mínimos, les pongo el punto automático y los separo. Y los siguientes, que ya sería el grosso de todo el grupo, si son 10, por ser muy exagerado, son pocas, pero bueno, si fueran 10, muy exagerado, de ahí empiezo a tomar el punto. O sea, los que tienen 40 los separo, les doy su punto y de ahí para abajo. Entonces 10 alcanzaría el punto completo. Y luego 9 participaciones tendría 9.9, 8.8 y así. ¿Sí me explico? Entonces, si está parejo, que el número mayor sean 20 y el que le sigue sean 19 o algo así, entonces al de 20 le pongo el punto completo y al que le sigue le pongo punto 9 y así voy promediando de acuerdo a las participaciones que tenga. Si alguien no tuvo ninguna, pues con la pena, pero si no hay ninguna en todo el cuatrimestre, pues no le pongo nada. Sí, porque, pues vamos, es
El hecho de no tener ninguna, de tener cero participaciones todo el cuatrimestre, es símbolo de que nunca estuviste atento en clase, ¿no? O sea, por lo menos debes de tener unas 5 o 6 en todo el cuatrimestre y eso siendo una persona que no te gusta participar. Sí, entonces, así voy a tomar el criterio. Ok. Gracias, profe. ¿De qué? Y la oportunidad es para todos. Cuando estamos en clases presenciales, a veces me comentan, es que a mí no me gusta participar, es que me cohíbo y es que no sé qué tantas cosas, ¿no? En primer lugar, yo pienso que ya en estos tiempos y para las profesiones que estamos estudiando, ya no cabe el ser cohibidos o inhibidos porque no llegas a ningún lado. En primer lugar, eso pienso, pero bueno, respeto. Si alguien es totalmente cohibido, no le gusta participar, por eso dejamos ejercicios. No solamente hacemos preguntas de viva voz, sino que dejamos ejercicios para que lo realicen y los pongan. Inclusive, la mayoría de las veces, salvo ahorita que sí les dije que estuviera bien el código funcionando y bien estructurado, la mayoría de las veces simplemente con que lo pongan, les tomo la participación, aunque a veces no esté bien realizado. A final de cuentas, explico yo la solución, pero les tomo la participación. Entonces, con esto quiero decir que hay oportunidad para todos, ¿sí? Les guste participar, no les guste participar, les busco yo la forma en que puedan obtener su participación. Por eso no caben reclamos al final. Sí, al final no tenemos reclamos porque pues no hay fundamentos para hacer reclamos si les das tanta oportunidad. Muy bien, pues seguimos esperando códigos. Unos 3 minutitos más y pongo yo en pantalla ya el código del programa, lo explico y se los pego en el chat para que lo tengan ahí en el apunte. Pues ok, pues aquí seguimos. Entonces, pues bueno, vamos en lo que esperamos unos 2 minutitos más, vamos ya desplegando en pantalla lo que sería la solución a este ejercicio.
Ok, entonces pues vamos a compartirles el escritorio. Sí, de todas maneras seguimos esperando sus códigos. Todos los códigos que sigan llegando pues tienen su participación. Sí, les encargo mucho que los prueben, aunque nosotros vamos a probar ahorita para poner participación, pero que ustedes también lo hagan antes de pegarlo, que vean que sí funciona. Pues bien, entonces tenemos aquí en pantalla el código del programa que me pregunta o que le pregunta al usuario si quiere calcular el área de un círculo o el área de un triángulo equilátero. Y bueno, pues tenemos el comentario como primer punto de este código. Programa que pregunta si quiero calcular el área de un círculo o de un triángulo. Las librerías, como siempre, la estándar de entrada-salida, vamos a tener función printf, función scanf. La librería de Windows, vamos a usar función system. Y la librería de matemáticas. En este caso, vamos a usar la función POW para elevar al cuadrado, radio al cuadrado. Por lo tanto, como POW es una función y es una función matemática, tenemos que incluir la librería mat.h, librería de matemáticas. Bien, después tenemos main, la llave que abre, main, hasta acá abajo la llave que cierra main. Tu variable de opción, que es OPC de tipo carácter, porque le vas a decir que teclea una C para círculo o una T para triángulo. Las variables que vas a utilizar en las operaciones, vamos a utilizar un solo resultado, ya sea el área del círculo o el área del triángulo, un solo resultado. Vamos a usar radio en el caso del cálculo del área del círculo y vamos a usar base y altura para el cálculo del área del triángulo. Por lo tanto, serían de tipo doble, resultado, radio, base y altura. De tipo doble porque tenemos involucrada ahí un exponente. Entonces, las variables involucradas pues deben de corresponder al tipo de dato que resulte en ese caso, ¿no? Entonces todas son de tipo doble. Vamos a poner una constante que va a ser PI igual a 3.1416. Palabra reservada cons, constante local, tipo de dato doble, ¿sí? Variable involucrada igual, en este caso constante involucrada, tipo de dato doble, pi igual a 3.1416, punto y coma, constante local. Luego tenemos System, que limpia pantalla, el colorcito y el letrero de salida. Este programa calcula el área de un círculo y también el área de un triángulo. Siguiente letrero, pidiéndole al usuario que teclee lo que quiera calcular. Teclea una C si deseas calcular el área de un círculo o una T si deseas calcular el área de un triángulo. El scanf para leer scanf por %C, ampersand OPC, lees lo que el usuario teclea. Y luego ya vienen los condicionales. If OPC es una C mayúscula o OPC es igual a una C minúscula, validado mayúscula y minúscula. Si es una C, elegiste círculo, limpias pantalla, pones color y le dices que teclee el radio. Lo lees con scanf y realizas la operación. Resultado es igual a pi por POW de radio, 2 y por radio al cuadrado. Printf, el área del círculo es por %LF. LF es la máscara para el tipo de dato de las variables, que en este caso son dobles. Y despliegas el resultado. Y aquí terminas el círculo. En caso contrario, si no elegiste círculo, tenemos el else y vuelves a preguntar if OPC, el contenido de OPC es igual a una T mayúscula o el contenido de OPC es igual a una T minúscula de triángulo, que si es eso, entonces abres llave y le preguntas, dame la base. Scanf por %LF, que es la máscara correspondiente al tipo de dato doble de las variables, ampersand base, lees la base. Dame la altura, lees la altura, igual máscara por %LF, tipo de dato doble.
Haces la operación, resultado es base por altura entre 2. Los paréntesis que le dan prioridad a la multiplicación y luego la división entre 2. Despliegas el resultado, el área del triángulo es %LF, resultado. Cierras la llave, tienes un else, ¿sí? En el caso de lo mismo, pero más bonito, tienes el else, ese es chiste por lo que comentábamos hace rato. ¿Sí? En el caso contrario, que no haya tecleado ni C ni T, haya elegido cualquier otra cosa, entonces el else, printf, debes teclear una T o una C, vuelve a abrir el programa. Getchar, deteniendo el programa y se acabó. Vamos a correrlo, vamos a ver cómo funciona esto. Programa que calcula el área de un círculo y también el área de un triángulo. Teclea una C si deseas calcular el área del círculo o una T si deseas calcular el área de un triángulo. Una C, y en este caso minúscula, teclea el radio y presiona Enter. Vamos a poner 3 de radio. Enter, y el área del círculo es 28.27. Terminamos. Lo volvemos a correr. Y ahora vamos con el triángulo. Dame la base, 5, dame la altura, 4, 5 por 4, 20, entre 2 a 10. Okay. Vamos a probar la validación. ¿Qué pasa si yo en lugar de C o T tecleo una espantosa X que no está contemplada? Entonces, lo mismo, pero más bonito. Debes teclear una T o una C. Vuelve a abrir el programa. ¿Se acabó? Bien, para los que quieran este programa, para tenerlo ahí en su apunte como referencia, en este momento lo voy a copiar y se los pongo en el chat para que lo tengan ustedes. Y con esto, pues ya del chat lo pueden copiar, lo pueden pegar, lo pueden correr. Muy bien, muchachos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok, tenemos una pregunta sobre el examen, ahorita la platicamos. ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre el código, sobre la clase? ¿Todo bien? Pues ok, muchachos, entonces, bueno, damos por concluida la clase, cerramos grabación y de todas maneras me quedo para las dudas de cualquier otra índole o inclusive también de clase. Y cerramos hasta las 6, pero bueno, terminamos formalmente la clase. Cierro en este momento